Muchachos, buenas tardes. Vamos a regresar a clases o vamos a empezar este segundo parcial con un tema relativamente sencillo. De hecho, es un tema que espero que no tenga muchas complicaciones porque de verdad es muy fácil. Y es el circuito de la comunicación, como ya aparece ahí, ¿no? Vamos a empezar con esto. Es la imagen de lo que se trata el tema de hoy. Es un tema que no nos va a llevar mucho tiempo y bueno, empezamos. Primero, ¿por qué se llama circuito de comunicación? Siempre cuando hablamos de este tema, les recuerdo que en física básica o cuando hablamos de electricidad al menos, tenemos esta forma de presentar pues no sé, el paso de la energía eléctrica. Tenemos las diferentes partes, tenemos la batería, los fusibles, los interruptores y los lugares donde se va a utilizar la energía, ¿no? En el caso de la comunicación es exactamente lo mismo. Es un circuito, al menos en electricidad, es una serie de elementos que están conectados o interconectados y que si alguno de estos falla, pues el resto del circuito deja de funcionar, se inutiliza completamente. Entonces, en comunicación lo vamos a entender de la misma manera, como una parte, como un conjunto enorme, pero que todas las partes están tan íntimamente conectadas que no puede fallar ninguna, porque si no vamos a encontrar problemas. Vamos a empezar con, bueno, era lo que les decía, y me faltaba una última cosa, que era decirles, Roman Jakobson es la persona que desarrolla esta idea del circuito de comunicación. No es el primero que habla o que busca explicar cómo nos comunicamos, pero es una de las personas que lo hace de la manera más sencilla y pues bueno, su teoría, como es muy fácil de aprender, pues es la que se popularizó. Vamos a definir los elementos de la imagen que les ponía hace unos segundos. Vamos a tener el emisor, el mensaje y el receptor, que bueno, ahí están, ¿no? El emisor es la persona que habla o quien envía el mensaje. Vamos a tenerlo de la manera más sencilla. El mensaje es lo que se está diciendo y por último el receptor es la persona que está recibiendo o la persona objetivo de este mensaje. Si se fijan, estas tres son muy fáciles y estas las conocemos desde secundaria o incluso desde antes. A lo mejor ya en primaria algo les habían comentado de el emisor, mensaje y receptor. La parte que se agrega ahora en la prepa van a ser estos tres, que son el código, el canal y el contexto, y son muy sencillas. El código es el lenguaje o la manera en que vamos a eh, producir el mensaje, en qué idioma, en qué forma, si lo vamos a hacer en lenguaje de señas, pues bueno, ya estamos eligiendo un código para una audiencia en particular. Si lo vamos a hacer en braille, pues ya es una forma diferente de escribir o una forma diferente de manifestar el mensaje. Podemos hacer lenguaje de señas, lenguaje de humo, código Morse. Todos esos son códigos y les digo, cada uno de los diferentes idiomas que tenemos también se llaman códigos, entonces no hay tanto problema. El canal va a ser el medio por el que se va a enviar el mensaje y aunque normalmente vamos a utilizar el aire para producir o para mandar nuestros mensajes, no es el único. Podemos decir, el medio puede ser el radio, puede ser a través de luz, como decíamos con el código Morse, puede ser pues internet, WhatsApp, prácticamente todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono son diferentes canales para producir o para enviar los mensajes, mejor dicho. Por último, el contexto, que es una parte que se me olvidaba frecuentemente mencionarles porque lo veía como muy obvio y bueno, ya después, ahora que hice la revisión de la información, me faltaba contexto. El contexto es el medio en el que se va a enviar el mensaje, no es la plataforma que vamos a usar, sino la situación en la que vamos a producir el mensaje. Si estoy con mis papás, voy a hablar de una manera, si estoy con mis amigos, hablo de otra manera. Entonces, todo lo que me está rodeando, todo lo que rodea a la persona que quiere hablar, es el contexto. Igual, si decimos Hitler no hubiera sido un gran orador si no hubiera tenido a la gente cautiva, pues quizás, ¿no? Porque, bueno, cambiaría el contexto, no es lo mismo que hable con sus allegados nazis a que hablara en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, que nunca pasó, pero podría haber pasado. Entonces, el contexto es el lugar en el que vamos a producir el mensaje.
casi siempre cuando hay un cambio de contexto o estamos hablando en un contexto que no nos corresponde, suele haber problemas o suele haber, no sé, si un día llego a mi papá y le digo, ¿qué hubo, güey? Pues va a ser muy raro. De hecho, probablemente se enoje conmigo, ¿no? Porque es un contexto muy diferente. Él nunca nos habló así, entonces, pues sería muy extraño. Entonces, vamos a revisar otra vez esta imagen. Ya sabemos cuáles son las partes. Contexto es lo que rodea a las personas que estamos hablando. Tenemos el mensaje, que es lo que vamos a decir. El canal, que es el medio. Perdón por esto. El código, que es el idioma. Y la persona que recibe el mensaje. Si se fijan, no es como muy claro en esta imagen porque aquí se ve como que si el contexto está separado de todo y realmente no, tiene que estar todo junto. Yo casi siempre cuando les enseño este tema bueno, al menos a las generaciones pasadas, se los ponía como una S grande, con todas las partes conectadas en medio, emisor, mensaje, canal, código, receptor, aquí no les ponía contexto, y el contexto, pues es lo que está aquí, ¿no? Contexto. A mí me parece una mejor forma de hacerlo visual para ustedes, tener como una S y poner las diferentes partes como un collar, más o menos, ¿no? Entonces, independientemente de cómo quieran representarlo, estas son las partes, ya vimos de qué trata cada una, y vamos a hablar muy rápido de los problemas que puede haber con el circuito de comunicación, y con esto vamos a terminar. Ok. ¿Cuáles son los problemas que puede haber con el circuito de comunicación? Número uno, podemos tener que el emisor sea una persona aburrida. Es decir, cuando un tema o una persona no les interesa desde cómo se viste o cómo se ve, ya estamos perdiendo el interés del receptor. Podemos ser muy aburridos o podemos ser muy graciosos y eso obviamente va a permitir diferentes tipos de comunicación. Segundo problema que puede haber es que el mensaje sea un poco interesante. Lo que estoy diciendo es aburrido o no le estimula la creatividad o no estimula la curiosidad de la persona que lo está oyendo. Podemos tener un canal obstruido, en este caso, cuando estamos en un salón de clases real o incluso en el aula virtual, que es la que estamos usando ahora. Un canal obstruido se refiere a cuando dos o tres personas están hablando al mismo tiempo. En el radio es más evidente, es creo que mucho más claro cuando tenemos esta estática, cuando dos estaciones se cruzan, que se escucha un poquito de una y se escucha un poquito de otra, pero no se escucha ninguna bien. Eso es un canal obstruido. Les digo, en el caso del salón de clases es que el profesor esté hablando y dos o tres bolas de alumnos estén platicando. ¿Por qué? Porque como todas compiten por el mismo canal, todas compiten por escucharse a través del aire, pues bueno, ahí hay problemas, ¿no? Contexto equivocado, ya se los mencionaba hace un momento. Depende de con quién esté, es cómo voy a hablar. Podemos tener el problema que estamos en diferentes códigos. Yo a lo mejor no sé braille y si me ponen a leer un escrito en braille, pues no lo voy a entender. O también si me empiezan a hablar en japonés o en turco o en ruso, pues tampoco voy a entenderlo y va a haber un problema de comunicación. Por último, el último de los problemas es que al receptor no le interese lo que esté diciendo la persona que esté hablando, que todo lo que esté, quizás sea el código correcto, quizás sea el contexto correcto, pero a la persona puede ser que esté dormida, puede ser que esté enferma, puede ser que no le interese la materia. Esto va a causar que pues el mensaje no se entienda. Entonces, como ven, es un tema muy sencillo. Las siguientes semanas estaremos hablando de funciones de la lengua que están relacionados directamente con esto. Y al final vamos a hablar del discurso, que es el tema más pesado de esta unidad, que nos va a ayudar a entender cómo construir un ensayo un poco más adelante. Pero todo va a partir de esto que nos decía Jacobson hace ya 50, 60 años. De hecho, son 60 años ya. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Si se fijan, es una cosa muy sencilla y muy breve. Muchas gracias.